Muy buenas tardes, bienvenidos al curso de formación integral. El día de hoy vamos a platicar sobre la creatividad como herramienta para el pensamiento creativo y vamos a pensar qué es la creatividad. Bueno, la creatividad es muy usada en la enseñanza, de hecho se enmarca como un principio de la didáctica y obedece a interpretar una cualidad, un conocimiento. La creatividad nos permite hacer las cosas de manera diferente y para que nosotros podamos ser creativos tenemos que conocer nuestra personalidad, tenemos que saber cómo somos porque hay diferentes maneras de hacer las cosas. ¿Cuál es la intención de ser creativo? Pues primero que nada contribuir a la superación de una situación. Puede ser que encontremos que hay un tema que les cuesta trabajo a los alumnos aprender, puede ser que les parezca aburrido, entonces podemos usar la creatividad justo para hacer frente a esa situación y buscar la manera de enseñarles este tema o este problema de una manera creativa que les sorprenda y que los motive a hacer la tarea, que les guste el tema. Primero tenemos que confiar en la posibilidad y el valor educativo que tiene que ser la creatividad, ¿no? Las aportaciones que da de cada persona, tenemos que favorecer el cultivo de ideas y tenemos que ser reflexivos y críticos. Otro elemento más de la intención de ser creativo, pues que todos los participantes generemos esta intención de contribuir a una tarea y que también ellos pongan su propia personalidad, ¿no? Que disfruten la tarea e incluso que la mejoren. El proceso creativo es algo que hacemos frecuentemente, solo que no nos damos cuenta. Las etapas son las siguientes. Primero identificamos un problema, una situación, una tarea a realizar. Después nos preparamos para ser creativos. Número 1, empezamos a buscar información pertinente. Y número 2, empezamos a preguntar acerca de cómo podemos resolver con alguien que conozcamos o a pensar qué podemos utilizar para resolver el problema. De ahí pasamos al proceso de preparación, en donde ya de una manera mucho más consciente empezamos a desarrollar las ideas que van a dar solución al problema. Y viene el proceso de incubación de las ideas o incubación del proceso creativo, en donde ya pensamos en tener las posibles soluciones de hacer frente a la posible estrategia, la posible didáctica, etcétera, etcétera. La posible lectura que les va a ayudar a resolver su tema. Y viene entonces el calentamiento de la creatividad, que es ya la solución del problema cuando aparece por primera vez, donde de todas esas ideas que tuvimos empezamos a escoger la que va a ser ideal para resolver nuestro problema, para desarrollar el aprendizaje o para que nos divirtamos con los alumnos enseñando. Viene el proceso de iluminación en donde ya organizamos estas ideas y entonces pasamos a elaborar nuestra idea creativa, a verificar que lo que nosotros vamos a desarrollar pues va a tener un buen resultado. Hay modelos para desarrollar la creatividad y dentro de esos modelos hay un modelo muy sonado, muy conocido, que es el modelo de Urban, en donde tiene dos componentes esenciales. El primer componente es el cognitivo o de conocimiento, donde se apela a un pensamiento divergente, es decir, un pensamiento flexible, original y que te permita reestructurar ideas. Viene el conocimiento, pensamiento base, que es todo lo que ya conocemos del problema, el análisis, la síntesis, la memoria, el conocimiento, la metacognición, etc. Y viene el conocimiento específico, que es el que vamos a generar a partir de las destrezas o estrategias que nosotros diseñemos. Pasamos al componente más importante de la creatividad, que es la personalidad. El primer elemento de este componente es el compromiso con la tarea. Lo que vamos a seleccionar, la manera en que nos concentremos, la firmeza y la persistencia que nosotros le pongamos a esta tarea. El que nos permitamos ser libres y creativos. Después viene la motivación y los motivos. Puede ser curiosidad, puede ser que vamos a generar la necesidad de innovar, de que nuestros alumnos tengan más interés en la materia. Podemos ser arriesgados, ¿no? Autónomos, tenemos que pensar en la capacidad de enfrentar nuevos retos, de hacer las cosas diferentes, de enseñar de manera diferente a nuestros alumnos, ¿no?
Hoy por hoy tenemos un enemigo que es todos los agentes externos que hacen que para los alumnos lo que les enseñemos en clase no sea suficiente. Entonces, si nosotros enfrentamos todas estas situaciones con creatividad, podremos mantener a los alumnos en el aula. Ahora bien, ¿cómo usar todo esto en estrategias creativas en el aula? Bueno, primero que nada, vamos a sugerir algunas. El cuadro sinóptico, por ejemplo. El cuadro sinóptico es un esquema que le proporciona al alumno una visión global de la temática y que puedes organizar en diferentes temas. Tú escoges cómo haces tu cuadro sinóptico, qué colores les pones, tú decides sobre las ideas que vas a poner, ¿no? Una manera de hacerlo es dividir el tema y estructurarlo primero por apartados, la idea principal, jerarquizas ideas, añades encabezados o títulos y empleas tus propios términos. Es una manera muy sencilla de empezar a ser creativo. Otra estrategia que a veces no se ve como estrategia es el hacer un resumen. ¿Por qué el resumen? Porque tú en el resumen también decides qué información es la que vas a colocar, ¿no? El resumen es una versión muy breve de un contenido en donde se resaltan elementos importantes. ¿Por qué es importante el resumen? Tú en un resumen te puedes dar cuenta a qué le están poniendo atención los alumnos, cómo están asimilando el tema, y es una manera en que tú puedas intervenir y integrar los elementos que faltan o contribuir con los elementos que faltan. Para esto, antes de hacer un resumen, tenemos que pensar cuál es el tema prioritario, qué nos dice ese tema, cuáles son las partes de ese tema, cuál es la opinión del autor, y se tiene que hacer una lectura muy detenida y empezar a desarrollar esas respuestas de estas preguntas en el texto. O sea, el resumen no es un copy-paste de la lectura, es la primera parte en donde una persona puede ser creativo, ¿no? La manera en que organiza sus ideas, cómo las estructura, nos da cuenta de qué tan desarrollada tiene su creatividad, y es una manera de motivar a que se siga desarrollando. Otra estrategia que podemos utilizar puede ser un cuadro comparativo, ¿no? Un cuadro comparativo en general es un organizador de ideas, ¿no? Para sistematizar información, para contrastar elementos, ¿no? Y los cuadros se estructuran por columnas y por filas. Tú decides también cómo vas a determinar tus filas, con colores, con figuras, con imágenes. Es muy importante que tengas presente que debes discutir el uso de mayúsculas, negrillas, la manera en que vas a esquematizar la información. Esa es tu creatividad. Un mapa conceptual. Un mapa conceptual, por ejemplo, es otra manera en que podemos ser creativos utilizando el pensamiento cognitivo y utilizándolo en el aula. Un mapa conceptual es un instrumento de aprendizaje que te permite ser analítico, ser sintético y concreto. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, se hace una lista o inventario de conceptos, se debe clasificar de mayor a menor importancia, se divide, se hace una valorización de cuál es el que va en orden, y también tú decides los colores, de qué manera lo vas a estructurar, tú vas a poner tu personalidad ahí. Un mapa mental también es un buen ejercicio de creatividad. El mapa mental te permite combinar ideas, palabras e imágenes. Entonces, un mapa mental generalmente empieza con una imagen que haga referencia al tema central. Entonces, si tú aplicas un mapa mental en tu clase, la imagen central que coloque el alumno te va a dar cuenta de cómo está entendiendo o cuál es la importancia que le está dando al tema, y vas a también a poder ver de qué manera lo está relacionando con otros temas, ¿no? Incluso que no sean propios de la materia. También otra manera de ser creativo, una estrategia creativa, puede ser una presentación electrónica, ¿no? Bueno, aquí utilizando la tecnología, bueno, aquí usan imágenes mucho más elaboradas en computadora, ¿no? Y ellos escogen
cuáles son las imágenes que representan mejor el tema. Pueden utilizar gráficos, pueden utilizar videos, pueden utilizar mapas, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos va a permitir desarrollar estrategias creativas, motivar la creatividad que tienen los alumnos y hacer frente a las asignaturas de cualquier materia de una manera mucho más ligera. Nos va a permitir reforzar conocimientos, nos va a permitir aplicar conocimientos. Todo está en que nos permitamos ser creativos y dejemos a los alumnos ser creativos. Sería todo por hoy. Espero que les hayan disfrutado esta pequeña plática y mi único consejo es: hagan las cosas diferentes. Gracias.